Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Era algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí, que más. Y decidí reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Y que nos tomábamos nuestra libertad, pero era para crear. Dar las clases como yo hubiese querido que me las dieran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Y más que eso nos propicia la posibilidad. Tú en los 90 fundaste un proyecto cultural para mí trascendental. Incluso creo que de los proyectos más importantes después de la campaña de alfabetización en esta región. Y fue dotar a esta ciudad, a esta provincia de una editorial. En tiempos en que no estaba todavía decidido que cada provincia tuviera una editorial. Es decir, estaban las editoriales nacionales y tú fundas en pleno periodo especial la editorial Capiro. Por tanto, eso abrió el espectro de autores no solo que no habían podido publicar, sino de autores importantes que vinieron y publicaron en esta editorial. A mí me gustaría que tú me hablaras de cómo surge la idea, de qué manera, en medio de un desastre económico, de una paralización, se pudiera decir, de la economía del país, soñar con un proyecto como una editorial. ¿Quiénes tuvieron que ver en eso? ¿Quiénes te apoyaron? En fin, los que no te apoyaron podemos obviarlo, pero me gustaría que me dijeras quiénes estuvieron alrededor tuyo en eso. Hay un factor de suerte también, ¿no? Era yo el que estaba ahí. Y ya desde antes, desde los 80, venían hablando de la necesidad de la editorial, venían hablando, por ejemplo, las conversaciones que teníamos, que yo tenía con Carlos Alé, con Félix Luis Viera, con Roberto Orihuela también estaba en esa historia, hablaba de eso, hablaba, por ejemplo, de Opico, que me ayudó mucho. Entonces yo llego exactamente en el año 90, en abril del 90, llego yo al puesto ese de jefe de departamento de atención a la literatura del Centro Provincial del Libro y de director Agustín de Rojas. Del Centro Provincial. Del Centro Provincial. Y yo le presento un proyecto y digo, vamos, aquí lo primero que tenemos que hacer es esto. Entonces, Agustín inmediatamente me apoya, Dopico se involucra conmigo, se involucra Edel García, que era asesor del taller literario de Santa Clara, y vamos con la idea, Andrés Chávez, que era el director de Cultura. No esperábamos una respuesta tan positiva, inmediatamente dijo, sí, vamos a hacer la editorial y si ustedes logran conseguir los insumos para hacer la editorial, para fundarla, yo pongo el dinero que haya que poner, incluso para pagarle a los autores, que fue la primera, porque Capiro desde el primer libro le pagó a los autores. No publicó ningún libro sin que se pagara derecho de autor. Uno solo que recuerde yo, que fue a Roberto Fernández Retamar, porque él dijo que se negaba a cobrar, que le pagáramos con ejemplares que él no quería cobrar. Bueno, entonces Andrés Chávez apoya la editorial en este sentido. Y entonces el problema de conseguir el papel, nos vamos ya con todos estos avales al Comité Provincial del Partido, donde estaba Alicia Acosta, estaba entonces, ¿cómo se llama? Vázquez, y toma la decisión de que aquí en la imprenta que estaba en la calle Cuba se hicieran 2 libros al año. Capiro nace en septiembre del 90, y en septiembre del 90 se reducen los periódicos, cierran revistas, cierran las editoriales. Entonces dijeron, lo que se puede hacer es con los picos de la bobina, que se tiene el periódico, que es el remanente final que queda en la bobina. Lo que va quedando. Sí, darlo para que hagan plaquetas. Entonces a nosotros nos dieron una cuota de 50 plaquetas. Y yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, el siguiente trato. En lugar de dar 50 plaquetas, hágame 10 libros o 10 folletos presillados a caballete, como quiera, pero presillados, que se parezca que son libros. Yo entro en abril, en mayo se habla y en septiembre sale el primer libro. Y ya a partir de ahí fue lo que... Capiro fue en ascenso. Hasta que llegó la Rizo, que fue, esa es otra historia,
que yo creo que significó un paso atrás en lo que es la concepción de una editorial como tal, y quizás un paso adelante en la democratización de la promoción de los autores, de promover más autores, y en la pérdida de los lectores, una pérdida también. A ver si te entiendo. Cuando los fundadores de Capiro entendieron siempre que había que publicar a los escritores de verdad, es decir, al que tuviera una obra sólida. Sin embargo, estas ediciones territoriales un poco que tendían a publicar al aficionado, a esa persona que comenzaba a escribir y que podía, digamos, juntar unos cuantos cuentos y publicarse en un libro de cuentos. En eso fue el retroceso. Cambió la filosofía porque Capiro tenía una colección para autores inéditos. Casi todos eran inéditos. Ya. No podíamos decir, había algunos que ya, entonces tenía colección para autores inéditos y otra colección para autores ya publicados y otra colección para los premios de la ciudad. Esas eran las tres colecciones con que empezó Capiro. Entonces, sí había que tener, porque por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Mario Brito era un autor inédito, publica la colección de los autores inéditos, pero Mario Brito tenía una obra que tú podías ver e identificar como buena. Altuna, que fue el primer libro, era un autor inédito, pero tenía una cuentística también sostenida. Dopico, que ya había publicado, bueno, Dopico publica a los autores que ya publicado. Siempre estuvo claro que había que hacerlo para eso. El año 2000, que fue cuando viene la RISO, además de perder los buenos oficios de la poligrafía y convertirnos nosotros en productores de libros, que no lo éramos, productores, impresores y eso, que no lo éramos, y pasar a una tecnología no profesional como es la RISO, yo siento que ahí hubo una pérdida, porque además traía involucrada una nueva filosofía, que era la de que en cualquier lugar había un escritor bueno y había que publicar a todo el mundo, y había que todos los municipios tenían que publicar y todas las temáticas tenían que salir, y no importaba cuán malos fueran, o cuán malos no, nunca se dijo publicar en libros malos, eso sí está claro. Pero no te decía publicar libros malos, pero te decían tienes que publicar más autores de municipios. Sí, pero había un cuestionamiento sí, de cuando no se publicaban autores de municipios. Se perdió la factura, en factura poligráfica, y se perdió en filosofía editorial, porque además con la reducción de las tiradas, se hacían 2000 ejemplares en la primera etapa, que estaban los libros en todo el país con 2000 ejemplares. Luego con 500, que era la media que se hacía con la RISO, apenas se ven en los libros fuera de la provincia, a veces fuera del municipio. Entonces, para mí eso fue una pérdida. Como se dijo, lo dijo Josh un día, con el programa de ediciones territoriales, complacemos a los autores y dejamos insatisfechos a los lectores. Porque después Capiro fue jerarquizando, creando la colección estilo, no sé qué, fue perfeccionando, pero yo creo que aún sigue siendo, no es comparable, por ejemplo, este libro que tiene estas características, digamos, a ver, te puedo poner ejemplo otro, con este, ¿no? Con este, que está hecho una poligrafía totalmente, una industria poligráfica. Se ve que hay un elemento que es artesanal, pero que huye de lo artesanal, que es un error. Si vamos a hacer libros pobres, hacemos libros pobres. Si vamos a hacer libros de lujo, hacemos libros de lujo. Hay un híbrido que para mí no funciona, o sea, no funciona totalmente. Estoy hablando de ya como editor, ya no ni siquiera como autor. No funciona totalmente porque el libro tiene que saber, el editor tiene que saber qué tipo de libro es el que va a hacer. Si es un libro de lujo, como este, que yo creo que es de lujo, o
Si es un libro artesanal, bueno, como los que hace Vigía o como los que hace Ediciones Aldabón o otras ediciones que son de ese corte. Rivero, tú como todas las personas has sentido la pérdida de seres queridos, has vivido el amor con intensidad y también el desamor. Y todas esas cosas están muy referidas en tu poesía, que a mi manera de ver tiene mucho de personal, de historia personal. ¿Cuáles son los temas que a ti como poeta te interesan testimoniar en tu poética? Bueno, mira, lo primero es que a mí me interesa la poesía testimonial. Incluso eso se me fue penetrado por la prosa también. La prosa, me fui hacia la prosa en busca también de eso, de testimonial. Mi prosa es fundamentalmente testimonial. Ahora, la poesía a mí, el tema de la familia fue una obsesión, el tema del paisaje lo es, el tema del amor, el tema de la muerte, como bien decía, la pérdida de seres queridos, la muerte como hecho filosófico. Pero en los últimos tiempos, quizás por edad, ¿no? He tratado de ir a temas más ontológicos, más reflexivos, filosóficos, del sentido de la vida, del sentido de la pertenencia a una cultura, a un país. He hecho una poesía un poco más de tesis, ¿no? Y eso ha hecho que también esa poesía salga un poco del yo. Me desdoble en el poema y hable como otra persona también. Y mis últimos libros, Días como hoy, Presunción de inocencia, que Días como hoy está por aquí, Días como hoy, Presunción de inocencia no está publicado, pese a que fue finalista del premio Guillén, pero hay algunos poemas aquí de Presunción de inocencia. La paja en el ojo ajeno, que es otro libro inédito. Lo que pasa es la vida, que es otro libro inédito. Están en esa otra cuerda que darían una imagen, quisiera yo pensar que es de madurez. Yo pienso que toda esa otra poesía tan emotiva, tan referida a una memoria afectiva, como te decía, a lo paisajístico, a lo contemplativo, que es una poesía todavía, yo diría, de juvenil, donde todavía había ese ímpetu, y ahora va a ser sustituida por esa. Tuviste el raro privilegio de tener una antología de tu obra. Te lo digo porque hay muchos autores importantes que no han tenido esta posibilidad. La tuviste por la editorial Unión. Aquí está parte de la obra tuya escrita y me gustaría preguntarte que si tuvieras que decidirte por un solo libro tuyo, ¿cuál sería, si es que existe esa preferencia por un libro? Te hago la pregunta sospechando que no me vas a responder que los libros son como los hijos, porque tú que eres tan buen padre, yo sé que piensas que los hijos son los hijos y los libros son los libros. Me gustaría saber si es que hay algún libro tuyo que por alguna cuestión tú prefieras. Yo lo que quisiera es que los hijos fueran como los libros, ¿cómo ¿no? Que uno los puede escribir y modificar a su antojo. Pero bueno, realmente... Bueno, pero en eso vamos a ser sinceros. Tú has tenido una buena gratificación. Tienes hijos buenos, tienes 3 buenos hijos. Sí, no me puedo quejar. Te lo mereces también, has sido buen padre. Sí, bueno. Arístide, lo que sí te puedo decir es que el último amor es el que más se quiere. Eso siempre te lo creo. Le pasa a todo el mundo. Entonces yo estoy tal vez inhabilitado críticamente
para dar una respuesta que luego la posteridad, si es que existe, ¿no? Esa posteridad para mí, la reafirme, de una respuesta coherente sobre un libro que no sea alguno de los últimos, ¿no? Pero yo te podría decir que Presunción de Inocencia, que está inédito, es hasta hoy el libro que más me gusta. Bueno, pues ojalá que esté inédito por poco tiempo. Ahora, tú has sido un poeta que has ganado lectores en todos estos años, pero sin duda todos tus ensayos, tus testimonios han tenido un público que para cualquier autor sería digamos, una dicha, un privilegio. Los libros tuyos referidos a estos temas de crónica, de dejar por escrito la historia que tú has vivido, han tenido mucha aceptación y tienen un público lector garantizado. Yo te pregunto si en tus proyectos, en los que estás haciendo ahora, incluye alguna de estas cosas que yo sé que muchas personas esperan. Mira, cuando yo escribí Pasando sobre mis huellas, quise dejar la memoria, está por aquí el libro, sí, claro, quise dejar la memoria. Premio UNIAC. Sí, Premio UNIAC. Quise dejar la memoria de todas estas experiencias culturales y personales en las que yo me involucré, todos mis deslumbramientos y eso. Y luego de eso me doy cuenta que es un libro que yo seguí escribiendo, no debía haber cerrado ahí. Entonces ahí estoy yo sostengo una columna de autor en Cuba Literaria que se nombra Al cantillo de un gallo, ¿no? La columna, porque bueno, se dice que algo está al cantillo de un gallo cuando está aparentemente cerca, pero está muy lejos. Yo me refiero, por supuesto, a las instancias nacionales de promoción de la literatura. Están aparentemente cerca, pero están lejísimos. Entonces, de ahí yo voy con los temas que son de aquí, pequeños, dicen ellos, que es lo que más les gusta de esos temas de las personas, de los procesos, de los autores que son de provincia, son las que están en eso. Ahora me han pedido ellos que yo haga una selección y haga un libro para colocar en internet, un ebook, ¿no? Para colocarlo ahí con una selección de esos artículos. Y en eso mismo estoy ahora, pero sufriendo mucho porque tengo 81 artículos publicados y tengo que dejar 130, 140 páginas. Esos 81 artículos hacen casi 400 páginas. Entonces, cada vez que quito uno y voy a poner otro, digo, pero entonces pierdo este matiz. Y estoy en eso. Al final, lo que me gustaría sería ponerlo todo. Pero realmente es eso lo que está consumiendo la mayor parte de mi tiempo. La poesía está en un reposo que quisiera yo que fuera productivo. De hace 2 años o menos. Toda mi estancia fuera de Cuba, trabajando durante 2 años y medio, fue una etapa bastante esterilidad poética, ¿no? Y esterilidad por lo que vivía y por lo que veía. Y por la lejanía que me golpeaba mucho también. Entonces yo creo que el metabolismo de esa experiencia tiene que transcurrir un poco más de tiempo, si me queda tiempo, para ver si vuelve la poesía. Mientras tanto sigo ahí con la prosa, estoy tratando de volcar lo que se vive acá, la cultura, de la forma que se vive de una manera distinta a como se vive en La Habana y a como se vive en muchos lugares del país. La cultura, pese a todas las pérdidas que podamos señalar, se vive la cultura en esta provincia de una manera diferente.
hay una cantidad de personas, de artistas, de creadores con un fervor todavía por entregarle a la vida de este espacio su anhelo, su espiritualidad, que no es frecuente En otras partes. y mucho Coincido menos creo en La contigo. Habana. Coincido contigo. Tiberón, tú me hablabas ahorita de tu estancia en el extranjero por un tiempo. Tú naciste en Zulueta, luego viniste para Santa Clara, regresaste de nuevo a un central y después volviste a venir para Santa Clara. Has viajado y has vivido, digamos, tiempo fuera de Cuba. Sin embargo, tú sigues siendo un ciudadano santaclareño. Y me gustaría saber por qué permanecer aquí, qué es Santa Clara para ti, qué es la geografía esta afectiva que te ha, digamos, tenido aquí por tantos años. Mira, a veces pienso que es una obstinación, ¿no? A veces pienso en eso porque las posibilidades de estar en otros lugares, Pero al menos tú lo has tenido. de vida más amable digo, de más bondad económica quizás, ¿no? Más amable que aquí no da. Mira, aquí está todo lo que yo soy. Cuando yo estoy en otro lugar siento que me dejé a mí aquí. Y siento que el que está allá es un holograma de mi persona, ejerciendo funciones que lo van a poner, le van a facilitar cosas, pero nunca le van a facilitar vida ni espiritualidad. Todos los fantasmas que yo he venido cargando conmigo, los fantasmas de quien yo he sido, de los fantasmas de todas las personas que me han acompañado, unos están vivos, otros no. Todo eso está aquí y está en este aire, que está bendecido o magnificado. Yo no sé por qué instancia dulce de mi memoria. Están ahí puestos y me llevan, me traen siempre aquí. Yo te puedo confesar, sin pudor, que estos últimos 2 años y medio en México, yo me pasaba el tiempo libre de que disponía, que no era mucho, entrando a internet, viendo, por ejemplo, lloraba literalmente, ¿no? Viendo, por ejemplo, Ivette Cepeda cantar la canción de Tony Pinel, todas las músicas que tengo que cantar, y viendo a la gente aplaudiendo, y pensaba, yo podría estar ahí, ¿no? Es lo que yo pensaba. Estoy hablando de La Habana, fíjate ya, porque hay un límite provincial que yo he marcado mucho, pero que desaparece cuando tú no estás en Cuba. Cuando tú estás fuera Cuando tú no estás en Cuba, todos somos de La Habana, todos somos... Entonces yo veía aquello, te digo Ivette Cepeda, como te puedo decir, Omar Aportondo cantando, y tal vez de Juan Formel, esta muchacha Flor de Pantano, cantada por Bionaica, o los faquires ahí en la Casa de Cultura tocando y la gente bailando. Yo estaba constantemente en eso. O sea, yo me había dejado a mí mismo aquí. Y cuando llegué, poner los pies otra vez en Cuba, en Santa Clara, por supuesto que fue un choque. Porque el que regresa tampoco nunca es el mismo que se va. El que regresa quiere regresar a la Arcadia que dejó, y regresa y tiene que reacomodarse emocionalmente a una nueva circunstancia. La circunstancia que yo me encontré no es la que dejé. Sin embargo, en Santa Clara siempre yo encuentro reacomodo.
Y mi mujer, por ejemplo, quiere obsesivamente, mi hija, y dicen, y nos vamos para La Habana y vamos a vender la casa y yo no me voy para ningún lugar, váyanse ustedes, yo no me voy. Si quieren la vendemos y ustedes se compran otra, yo no me voy. Porque yo encuentro reacomodo siempre aquí. A veces en las mañanas yo tengo así, me doy cuenta de que cada día tengo menos personas a quien llamar, porque van desapareciendo físicamente. Pero ya llego y te llamo a ti y nos metemos 2 horas hablando. O llamo a Yamil, o llamo a alguien. Entonces, yo encuentro ese reacomodo siempre. Siempre. Santa Clara tiene esa virtud para mí. Yo debo tener un alma de provinciano infatigable, ¿no? No logro desprenderme de la magia o del ensueño que esta ciudad nos provoca. Pero yo creo que la magia y el ensueño de esta ciudad pasan también por muchos de los proyectos que tú iniciaste y que todavía tienen su trascendencia, su repercusión. Habrán cambiado las formas, pero siguen teniendo ese espíritu de darle lugar a la poesía, darle lugar a la escritura, que esto sea una ciudad letrada. Y todas esas cosas yo creo que la ciudad te la agradece. Y hasta tanto la ciudad te lo agradezca, te lo estoy yo agradeciendo aquí ahora, junto con que me hayas dedicado este tiempo a conversar, que siempre es un placer. Es verdad que a veces nos hablamos por teléfono y a veces nos encontramos, pero también pasamos mucho tiempo sin conversar. Y yo creo que la conversación acerca a cualquiera. Gracias de verdad por haberme dado ese gusto. De nada. Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Ser algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí. Reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me